Mire, eh, el mismo Felipe Calderón ha cuestionado que por qué si hay tantas pruebas en contra de su amigo, su mano derecha, quien fuera su secretario de Seguridad Pública en México durante su sexenio, Genaro García Luna, ¿por qué no se ha procedido contra él absolutamente? ¿Por qué no ha comenzado siquiera el juicio? Es algo que en lo que ha concordado el presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha insistido una y otra vez en que por qué llevan ya años preparando el juicio de Genaro García Luna. La explicación de muchos juristas y expertos de la ley acá en los Estados Unidos es que se está preparando el juicio del siglo, que hay una cantidad exorbitante de pruebas, de indicios, pero específicamente pruebas para hundir y exhibir a Genaro García Luna como un personaje muy cercano al crimen organizado, un personaje que de todas formas podría llegar todavía a un acuerdo con la Fiscalía, que sigue negociando ese acuerdo con la Fiscalía, según nos comenta el gran periodista y escritor Jesús Lemus, nos lo ha planteado una y otra vez. Y estas pruebas pues son fuertes, se ha hablado una y otra vez de documentos, de declaraciones, de testigos y de grabaciones. Bueno, pues los fiscales que llevan el caso de Genaro García Luna allá en Nueva York dieron a conocer pues que dieron a conocer que García Luna aparece en unos audios amenazando de muerte a testigos e intentando sobornar a periodistas. Miren lo que son las cosas. Como para que Felipe Calderón pues tenga esta información, ¿no? Y que a lo mejor tuitee al respecto. No sé si ya tuiteó sobre esto, don David, usted que siempre anda pendiente del Twitter, de la cuenta de Twitter de Felipe Calderón. ¿Ya tuiteó sobre esto, don David? Dame unos segundos y ahorita te confirmo. Muy bien, pues ahí está. Yo creo que no, yo creo que no. Yo no lo he visto, pero la última vez que lo vi no traía algo sobre precisamente Genaro García Luna. Y le voy a compartir una nota que publica Jesús Esquivel en la revista Proceso. Dice, en un documento de 20 páginas entregado a la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó admitir pruebas que tienen su poder de que Genaro García Luna amenazó e intentó sobornar a periodistas que sabían de sus nexos con el cártel de Sinaloa y ya estando detenido, buscó la forma de asesinar a un posible testigo, dice Jesús Esquivel ahí en Proceso. Los fiscales federales a cargo del caso de García Luna, quien fuera amigo, asesor confidente, mano derecha y arquitecto de la lucha militarizada contra el narcotráfico del el expresidente Felipe Calderón, exponen que las evidencias sustentan los delitos que imputan al acusado. Déjeme hacer un paréntesis, ya don David revisó la cuenta de Twitter de Felipe Calderón, nada de nada, ¿verdad? Don David no dice nada de estas declaraciones de las fiscales, ¿verdad? Así es, mi estimado Toño, nada de nada. Estamos revisando por ahí su Twitter y nada más está compartiendo algunos tweets de otros personajes, pero nada de eso. Puro golpeteo contra López Obrador y nada de su cuate, de cómo le llama a Jesús Esquivel, mire, hasta suena como de canción, ¿no? Amigo, asesor, confidente, mano derecha y arquitecto de la lucha militarizada contra el narcotráfico. Así le voy a decir a usted, don David. Don David el Grande es mi amigo, mi confidente, mi mano derecha y el arquitecto de los programas de la mañana aquí en Sin Censura, de la primera edición de Sin Censura. Así es usted, pero usted no se me ofenda, don David, no tiene nada que ver con Genaro García Luna, nada más está esta cercanía que tenemos usted y yo como cuates, pero de ahí en fuera nada de eso. Bueno, le continúo con la nota de Jesús Esquivel, dice, específicamente evidencia de que el acusado intentó silenciar a los periodistas por medio de acoso y sobornos y sus intenciones de manipular el caso con testigos como pruebas directas de los delitos que se le imputan, se lee en el documento. También quisiera hacer un paréntesis sobre esto, porque fíjese, recientemente, esta semana misma, tuvimos al corresponsal de Al Jazeera, John Holman, en la conferencia de prensa mañanera, haciendo una serie de cuestionamientos hacia el presidente López Obrador, que se convirtió en un debate muy interesante. Un debate en el que, pues sin algún tipo de indicio,
el corresponsal acusaba directamente al presidente López Obrador de ser el causante de pues acosos a periodistas y etcétera. Pues vamos, casi Al Jazeera buscaba responsabilizar a López Obrador de las agresiones a los periodistas una y otra vez, debido a que el presidente le responde a sus críticos, ¿no? No estoy defendiendo a López Obrador, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo es que, fíjese, si hay algún tipo de diferencia en la que algún columnista, algún periodista, algún, pues no sé, pseudointelectual en los medios de comunicación tradicionales hace alguna declaración correcta o falsa sobre el presidente López Obrador, y si hay una réplica, esto se toma como una agresión a la prensa. La réplica que hace el presidente López Obrador en sus conferencias de prensa mañaneras, fíjese, cuando en tiempos de Felipe Calderón, en lo oscurito y según los fiscales acá en Estados Unidos, Genaro García Luna, fíjese, estoy citando este documento de la Corte Este de Brooklyn, así se llama, Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Según este documento, específicamente evidencia que el acusado intentó silenciar a los periodistas por medio de acoso y sobornos, y sus intenciones de manipular el caso con testigos como pruebas directas de los delitos que se le imputan. Dice, los fiscales exponen, dice Jesús Esquivel, los fiscales exponen al juez Brian Cogan, a cargo del caso contra García Luna, que desde 2001 a 2005, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones AFI en la presidencia de Vicente Fox, empezó a trabajar y colaborar con el cártel de Sinaloa. Utilizó su puesto en el gobierno para apoyar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios, resaltan los fiscales. Al juez Cogan, el Departamento de Justicia le recuerda que, como secretario de Seguridad Pública con Calderón, García Luna tenía más poder y proporcionaba información al cártel el cártel de Sinaloa, que le permitía trasegar drogas a Estados Unidos sin ningún problema. En detalle, los fiscales le argumentan al juez que durante el juicio, calendarizado para octubre de este año, demostrarán cómo García Luna hostigó y amenazó a periodistas que investigaban sus nexos con el narcotráfico mexicano. Aproximadamente entre 2008 y 2013, el acusado sometió a periodistas a una campaña de acoso y amenazas como resultado de las investigaciones periodísticas sobre sus actividades. El gobierno estadounidense busca también presentar evidencia de que aproximadamente en 2009 y 2010 el acusado utilizó dinero que ganó con los sobornos para pagar como cohecho a organizaciones de periodistas con el objetivo de evitar que periodistas publicaran información negativa sobre él, subrayan los fiscales federales de Estados Unidos. Como colofón de esto, el Departamento de Justicia le notifica a Cogan que también en el juicio presentaría otras pruebas de que García Luna, ya estando bajo arresto en Estados Unidos, fue grabado hablando con un agente encubierto sobre cómo manipular o eliminar, es decir, asesinar a testigos que ante la Corte de Nueva York podrían testificar en su contra. ¡Qué cabrón es esto! García Luna fue detenido por agentes federales estadounidenses en diciembre de 2019. Los fiscales hablan de una conversación grabada en 2020, en la cual el acusado habló de usar a la mafia rusa para acabar con posibles testigos que lo hundirían con su testimonio en el juicio. No, hasta la piel chinita se me puso. ¡Qué barbaridad! ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Lo que reporta Jesús Esquivel, que ya estando detenido acá en los Estados Unidos, ya estando acusado por el Departamento de Justicia, grabaron a Genaro García Luna con un agente encubierto, cómo buscaba eliminar a los testigos de su caso ante la Corte de Nueva York, y que para esto utilizaría la mafia rusa. No, está cabrón, lo que le acabo de decir está, pero absolutamente... Es de verdad de ponerle la piel chinita a cualquiera. Continúa esta nota de Jesús Esquivel, ponga mucha atención, dice: los agentes federales de Estados Unidos usaron a una persona como anzuelo, cuya identidad omiten en el documento, obviamente, para que a García Luna le diera un número de teléfono de un supuesto integrante de la mafia rusa
que en realidad era un agente federal estadounidense encubierto. El documento contiene la transcripción de una parte de la conversación en la que se habla de contratar al supuesto mafioso ruso para matar a 2 testigos o familiares que los fiscales indican son Jesús Rey Zambada García y a Luis Cárdenas Palomino, segundo del acusado en su... No, perdón, ¿eh? No, don David no ponga la bandera rusa, Rusia no tiene nada que ver en esto, don David no invente, pues estamos hablando de la mafia rusa, es como si de pronto hablaran del cártel de Sinaloa en Rusia y pusieran la bandera de México, pues nada que ver, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No, déjeme le repito este párrafo que publica Jesús Esquivel, porque según los fiscales, Genaro García Luna buscaba asesinar a Jesús el Rey Zambada García y a Luis Cárdenas Palomino. No, esto está pero muy cabrón, ¿eh? Qué grueso, fíjese, escuche, déjeme, le voy a volver a leer este párrafo. El documento contiene la transcripción de una parte de la conversación en la que se habla de contratar al supuesto mafioso ruso para matar a 2 testigos o familiares que los fiscales indican son Jesús Rey Zambada García y a Luis Cárdenas Palomino, segundo del acusado en su paso por las presidencias de Fox y Calderón, porque estuvieron de su lado y ahora se pasaron al otro lado y tengo gente que vive en Corea y lo puedes decir, porque no tengo cómo explicarte cómo trabajan. Citan a García Luna, los fiscales, como parte de la transcripción de la conversación que la grabaron. No, Rey Zambada García es hermano del Mayo Zambada, usted lo sabe, de Vicente Mayo Zambada García, capo de capos del cártel de Sinaloa y quien además fue testigo del Departamento de Justicia estadounidense en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, otro jefe de la organización criminal. Los fiscales le insisten al juez que durante el juicio contra el principal asesor antinarcóticos de Calderón a lo largo de su presidencia, pretenden presentar como testigos de la parte acusadora a integrantes del cártel de Sinaloa y del narcotráfico mexicano, como hicieron en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. La evidencia sobre los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas ayuda a explicar cómo, corrompido, él apoyó por años al cártel de Sinaloa sin que fuera detectado o arrestado, señala este documento. De manera similar, las conversaciones del acusado después de su arresto sobre cómo manipular a los testigos y sus esfuerzos para llegar a los agentes encubiertos que se hacían pasar como mafiosos son evidencia directa de su culpabilidad, matizan los fiscales federales. La misiva al juez Kogan está firmada por Brian Peace, Saritha Thiretti, Ryan Harris, Erin Reed, Philip Filmer y Marieto Diouf, los fiscales de este caso. Híjole, no, pues está como para platicarse esto. Cayó en la trampa Genaro García Luna. Estos pues se hicieron pasar por mafiosos rusos y no eran, ¿no? Y creyó que podía contratar a la mafia rusa para matar. Y aparte no estamos hablando de cualquier testigo, ¿no? Estamos hablando de 2 grandes testigos en el caso, de su cuate, Luis Cárdenas Palomino, y de nada más y nada menos que Jesús el Rey Zambada García, ¿no? Qué grueso. Hermano del Mayo Zambada. Miren nada más, ¿no? Qué grueso. Imagínate que... No, es que ya no quiero ni siquiera entrar en más detalles. Estoy hasta cantinfleando como Margarita Zavala por esta situación. ¿Cómo no va a cantinflar Margarita Zavala si su cuate de Genaro García Luna está en estas cosas, ¿no? Qué grueso. ¿Usted qué opina? Usted que nos ve, que nos escucha, ¿qué opina de esta situación? Si se va conectando con nosotros, le estamos comentando una información que dieron a conocer ayer los fiscales acá en Estados Unidos, los fiscales que llevan el caso de Genaro García Luna en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Aseguran estos fiscales al juez que tienen grabado a García Luna amenazando con asesinar, imagínese usted, ya en la prisión, desde la prisión en la que se encuentra en estos momentos, buscando que asesinaran a Luis Cárdenas Palomino y al Rey Zambada, punto número 1. También
que tienen audios en los que se exhibe cómo intentó sobornar a periodistas, cómo los amenazó también de esto. Qué grueso. Y Felipe Calderón ha dicho algo, don David, en lo que hemos platicado de esto en los 10 minutos que nos hemos llevado de esta nota. ¿Ha dicho algo Felipe Calderón? Nada, nada hasta el momento, mi estimado Toño. No ha tuiteado nada, pero pues sí es muy participativo en las redes sociales, Felipe Calderón, don David. ¿Qué pasó? Así es, ¿No? lo último que tuiteó hace 47 minutos y nada más compartió una tweet de Raimundo Rivapalacio Miren nomás. y ¿Qué dice dice? terrible. ¿Qué dice ese tuit, don amigo? Ahí se lo estoy poniendo en la pantalla. El tuit de Raimundo Rivapalacio dice: la estrategia confesa de López Obrador de permitir que los carteles se maten entre ellos sin interferencia federal, esperando que venza uno y empiece a bajar la tasa de homicidios dolosos. Ahora vamos, es el eje de su estrategia de seguridad. El eje de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón era matar a los que podía, como intenta su amigo, su mano derecha, Genaro García Luna desde la cárcel. No, y pone terrible el muy cabrón. ¡Qué bárbaro! Felipe Calderón es un cínico. Sin vergüenza. Y aparte todo pone terrible, ¿no? Terrible que según Rivapalacio, López Obrador está dejando que se maten entre los carteles y etcétera. No inventen, ¿no? Qué bárbaro, qué cínico, qué desvergonzado. ¿Por qué no opina Felipe Calderón? No de las declaraciones de López Obrador, no de las declaraciones aquí en Sin Censura, no de las declaraciones de sus críticos, de las declaraciones de los fiscales de Nueva York que aseguran que su cuate, quien fue su mano derecha, que su cuatachazazazazo, su secretario de Seguridad Pública, amenazó y sobornó a periodistas y que está grabado solicitando asesinar a 2 personas. Una de esas que trabajó con usted, señor Felipe Calderón, llamado Luis Cárdenas Palomino. ¿De esto no tiene nada que opinar? Pero bueno, mire, grábenos.